Les abrazo el corazón y les saludo con el cariño de siempre, deseando que la bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El título del estudio anterior fue Siempre, Nunca y Jamás. Hoy respondemos como hijos de Dios o como hijos del diablo. Siempre he pensado que es una maravilla que para quienes nos gusta leer exista una gran variedad de libros cuyos temas pueden sernos de mucha influencia. Hay diversos géneros literarios, por ejemplo la novela y la poesía, que en mi caso es lo que más disfruto, pero también los hay didácticos. Dentro de ellos están los educativos, están los formativos, están los pedagógicos. Pero también los hay lúdicos, y esos son divertidos, traen juegos, son recreativos, sobre todo los que están dirigidos a la infancia. Algunos son muy buenos, pero hay uno que es una pequeña biblioteca de 66 libros que los cristianos debemos y tenemos que leer diariamente. Ese libro se llama Biblia. Este es el libro que contiene la palabra de Dios. Es su palabra dictada de su boca, además es salida de su corazón y ha sido escrita para sus hijos. Obviamente, para conocer lo que Dios quiere que sepamos de Él y todo lo grande que es, tenemos que leerla a diario. ¿Por qué? Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se está refiriendo al nuevo hombre. Y esto tiene sentido porque Dios no empuja a sus ovejas, las guía. Cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas, dejó bien claro que no eran forzadas y tampoco eran obligadas a hacer su voluntad o la del Padre, sino que eran guiadas. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O dice, y las empujo. Porque no dice eso. Dice, y me siguen. ¿Sí? O sea, sus ovejas, oímos su voz, Él nos conoce y nosotros lo seguimos. Sus ovejas están seguras y están protegidas. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. Y lo siguen porque conocen su voz, porque la han oído a través de la lectura, la saben distinguir, son guiadas por el Espíritu de Dios. Uno de los propósitos por el cual el Espíritu Santo fue enviado es para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa de manera que lleguemos a parecernos a Dios. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, porque solo una persona totalmente nueva puede satisfacer el deseo de Dios a través de una nueva naturaleza. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, va produciendo cambios de lo que éramos sin Él a lo que ahora Él es en nosotros. De tal manera que los cristianos consagrados no debemos parecernos al mundo en nada. Nosotros debemos pensar, debemos sentir y actuar como un verdadero hijo de Dios. Y si por alguna razón dejamos de obedecer a nuestro Padre Celestial, va a venir un proceso de pruebas y circunstancias que nos van a hacer que nos volvamos a Él sí o sí, hasta que crucifiquemos los deseos del mundo y permitamos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. ¿Por qué? Pues porque miren lo que dice Primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan fue muy claro en afirmar que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros tenemos que reconocer
que el diablo es el origen y responsable de que la maldad y el pecado se hayan introducido en el mundo. Él fue el que condujo a nuestros primeros padres a la desobediencia. Estoy por prepararles un estudio que se llama Obedecer es la clave. Bueno, él fue la razón por la que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo en Juan 8:44, les habló muy duro, y les dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Aquí lo interesante es que nosotros nos tenemos que parecer a nuestro padre. Ahora, si su padre de usted que me está escuchando es el diablo, pues entonces usted se va a comportar y va a responder como él. Pero si su padre es el celestial, entonces su naturaleza divina la va a tener y va a actuar y va a responder como él. ¿Pues por qué? Bueno, pues porque volvemos a Romanos 8:14. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, nos queda claro que todos somos criaturas de Dios por nacimiento natural. Pero Pablo utiliza una frase diferente en Romanos y esta frase es hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos en la familia de Dios. Y si tenemos dificultades para controlar nuestro comportamiento, para controlar la forma de manejarlo, es recordándonos a nosotros mismos lo que Dios nos ha hecho ser. En otras palabras, en la lucha que tenemos con el pecado ya no somos esclavos, que estamos luchando impotentes contra un amo cruel y poderoso. No, nosotros somos hijos de Dios vivo. Somos hijos del Dios vivo con poder para derrotar la maldad. Y aunque seamos temporalmente derrotados, no estamos totalmente vencidos, porque habremos perdido una batalla, sí, pero no la guerra. Y no lo estamos precisamente por eso, porque somos hijos de Dios. Por eso Pablo nos dice en Romanos 6:14, dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta relación misericordiosa, somos hechos hijos del Dios vivo. Sin importar lo que nos ocurra, eso es lo que somos. Y nada ni nadie lo puede cambiar. Pero también es importante que veamos cómo nos convertimos en hijos de Dios. Y Pablo dice que el Espíritu de Dios nos encontró y nos adoptó en la familia de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir que somos adoptados en la familia de Dios? Porque hemos aprendido que fuimos nacidos a la familia de Dios. Fíjense, estamos utilizando dos preposiciones diferentes. Adoptados en, o sea, dentro de la familia de Dios. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Dice, porque hemos aprendido que fuimos nacidos a la familia de Dios. Ahorita les voy a explicar por qué. La verdad es que las dos declaraciones son ciertas, porque somos tanto adoptados en como nacidos a la familia de Dios. O sea, nacimos dentro de, pero estamos destinados para ser a la familia de Dios. Pablo utiliza los dos términos porque quiere resaltar dos aspectos diferentes de nuestro pertenecer a la familia de Dios. Se dice que somos adoptados porque Dios quiere que siempre recordemos que por naturaleza no somos parte de su familia. Somos parte de la familia humana porque somos hijos de Adán por nacimiento natural, habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Qué estoy diciendo? Que hemos heredado toda su maldad. Así que por naturaleza no somos parte de la familia de Dios. Esto es justamente como los que hoy en día nacen en una familia, pero son adoptados por otra. Y de esa manera se convierten en parte de la familia que los adoptó. Y esto fue lo que nos ocurrió. Dios nos ha tomado de nuestro estado natural en Adán
y nos ha hecho hijos de Dios, recordándonos que estamos en su familia por adopción, para que nunca nos olvidemos que de seguir en nuestro estado natural, no podríamos tener parte en su familia. Es solo por su gracia que podemos estar en ella. Pero también es cierto que una vez que hemos sido adoptados porque Dios es Dios, no solo nos ha hecho legalmente sus hijos, sino que nos hace tomar parte de su naturaleza divina al haber nacido a la familia de Dios, por haber entrado a su familia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la manera en que Pedro lo explica. Así que somos tan parte de la familia de Dios por la gracia de Dios como si hubiésemos sido originalmente nacidos a ella. No hay nada más maravilloso que recordar este hecho. Si somos cristianos, somos hijos del Dios vivo, adoptados y nacidos a su familia. Y nos ama, nos protege, nos provee, nos oye, también nos reclama y nos reconoce abiertamente. Por eso lo que el mundo ofrece es temporal, porque está bajo el maligno. Dice primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno no solo imita lo legítimo que Dios da solamente para sus hijos, que son quienes le han recibido verdaderamente en su corazón. Ellos son quienes componen la iglesia visible, la iglesia verdadera. Por ejemplo, fíjense, un ejemplo de que el mundo imita es esto. Dios nos da el gozo. Y el gozo es permanente, porque viene de Dios, viene de la salvación. Pero el mundo da felicidad. ¿Y qué pasa? Que la felicidad depende de circunstancias. Miren, acabo de pasar, yo no vendría a enseñarles aquí algo por lo cual yo no he pasado antes, ¿eh? No podría enseñárselo, no tendría la autoridad para hacerlo. Todo este tiempo he estado pasando por una circunstancia que a mí, yo no estaba feliz. Yo no estaba feliz por lo que estaba pasando. Pero les digo algo, yo tenía gozo en mi corazón. A mí nadie me quitó el gozo en el corazón en esos momentos que yo estaba pasando, una tribulación que yo estaba atravesando. Pero yo no estaba feliz. Entonces, por eso les digo, Dios, Él es un ser auténtico. Y Él nos da cosas permanentes. Pero el mundo no. El mundo nos las da temporales. ¿Por qué? Pues porque está bajo el maligno. Y claro que ahora vivimos tiempos de mucha curiosidad por los temas espirituales, sobre todo la realidad del diablo y su presencia en los humanos, ¿verdad? Y existen muchas visiones y versiones sobre él. Y no solamente eso, también existen pues sus implicaciones en la vida de las personas. Y por supuesto que el diablo existe. El problema está en saber qué es, o quién es y cómo se manifiesta. Y cuando nosotros nos ubicamos en la Escritura, pues entonces encontramos diferentes denominaciones para nombrarlo. Se habla de diablo, se habla de Satanás, de Lucifer, se habla del enemigo de Dios, del inicuo, el maligno, y yo le agregaría aquí otro nombre. Yo diría que es el primer prianista, porque pues el diablo solo ha venido a robar, matar y destruir, y pues no hay mucha diferencia entre lo que ellos hacen. Y en ese contexto, esos nombres significan el contradictor, el que se opone, o sea, significan adversario, el que se opone al bien y a Dios. Y si somos sinceros, el espíritu de las tinieblas es más atractivo. Pero yo no les estoy diciendo que sea lo mejor a seguir, no.
Yo lo que les estoy diciendo es que es más atractivo porque no requiere un gran esfuerzo. O díganme ustedes, ¿a quién de ustedes le han enseñado a hacer malo, a tener malicia? A nadie. Eso ya lo traemos. De nacencia, diría mi abuelita, de nacencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno. Sin embargo, fíjense, la iglesia, la verdadera y única iglesia del Señor Jesús, es un organismo vivo que piensa, que no sigue las obras de las tinieblas. Primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes también, dirigiéndose a la iglesia, ¿verdad? Como piedras vivas. Acuérdense que la primera carta de Pedro está dirigida a los judíos, ¿sí? A los que están en Galacia, en el Ponto y a todos ellos, ¿verdad? Pero son judíos convertidos y a ellos les dice, por lo tanto lo dice a la iglesia. Recordemos que todas las cartas escritas a las iglesias, nosotros somos prototipo de esas iglesias, o más bien ellas son el prototipo de lo que ahora nosotros somos como iglesia. Por eso dice, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Y aquí aclara, ya no son sacrificios de animales, no, son sacrificios espirituales. Ahora, ¿cómo es que somos piedras vivas? Bueno, pues porque hemos sido renacidos. Y ya no hemos sido renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y además como piedras vivas. ¿Qué dijo el apóstol? Sean edificados como casa espiritual. Recordemos el pasaje cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando dijo, bueno, ¿quién dicen ellos que soy? No, pues que eres tal. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y saltó Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y así es, el Señor Jesús es la piedra fundamental. Y sabemos que Pedro lo entendió de esta manera porque aquí en su epístola escribió, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Así como Pedro era una de esas piedras pequeñas, nosotros también somos una piedra pequeña. Pero al unirnos todas esas piedras pequeñas, servimos para ser edificadas y formar una casa espiritual. Cuando nacemos espiritualmente de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios, dejando de hacer las obras que el mundo hace, y somos colocados en el edificio de Dios. Y hoy, pues Dios está construyendo un templo viviente. Aquellos que hemos venido a Él como pecadores y que caemos sobre Él buscando su compasión y misericordia, somos salvados. Y Él nos convierte en una parte del templo viviente que está edificando sobre la piedra angular cuyo fundamento es Cristo. Recuerden que los evangelios dicen que hay de aquel sobre quien caiga la piedra, ¿sí? Sobre quien caiga Cristo, porque lo va a desmenuzar. Pero aquí somos nosotros los que estamos cayendo sobre la piedra. Por eso el Señor tiene misericordia de nosotros y somos salvados. Ahora recuerden ustedes que también en Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? No se nos olvide. Tampoco olvidemos que la iglesia nació en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí todos reunidos y que cayeron lenguas del cielo y no sé qué, de fuego? Bueno, su origen es en el cielo y no se parece en nada a este mundo. Está aquí representando una cultura con prácticas, con hábitos, costumbres, conocimientos y expresiones totalmente diferentes. Es decir, está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso les digo, nuestro comportamiento debe ser diferente porque nosotros estamos en el mundo, pero no es del mundo. Estamos aquí sobre la tierra, pues porque aquí fuimos puestos con Dios con un propósito. Pero nosotros estamos aquí ¿para qué? Para reproducir las obras de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:12 en su parte A, dice, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Miren, nosotros somos la iglesia cuando nos juntamos en su nombre y la plenitud de Cristo. Es decir,
Su carácter, sus pensamientos y propósitos se manifiestan en y a través de los que la componemos. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar como grupo, somos la iglesia. Estamos en una casa, sí, la casa no es la iglesia. La casa es un lugar donde nos reunimos para estudiar la palabra. La iglesia somos nosotros. Miren, la idea de iglesia se ha distorsionado tantísimo como ustedes no se imaginan. A ver, díganme, ¿de qué sirve que esté una persona allá al frente en el púlpito? Hable y hable y hable sin que les dé derecho de opinar, de réplica, ni de mucho menos debatir sobre algún tema. Que no es para pelear la palabra, obviamente no, es para aprender, para ponerla en práctica y eso. Pero nos quedamos con muchas dudas. Sin embargo, la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva se reunían ¿para qué? Para estudiar la palabra, se reunían para orar, se reunían también para compartir el pan y la sal, se reunían también para compartir con los hermanos, con aquellos que les hacían falta algunas cosas y ellos les proveían. Ese era el propósito de la iglesia. Pero se ha distorsionado. ¿Por qué? Pues porque ha ido creciendo en gran número. Pero yo quisiera saber si esas mega iglesias están llenas de gente viva o están llenas de huesos, de gente muerta. Porque lo importante no es el número que se ve ahí de personas, no, hay que ver cuán crecidas están esas personas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos la iglesia cuando nos juntamos en su nombre y la plenitud de Cristo. Y cuando su carácter, sus pensamientos y sus propósitos se manifiestan en y a través de los que la componemos. Nadie duda del poder y majestad del Señor a la diestra del Padre. No obstante, uno de los propósitos esenciales de Jesús para su iglesia es que sea una demostración viva de cómo quiere Dios que vivamos como sus hijos. Miren, muchas veces el mundo se confunde porque hay personas que dicen ser miembros de la iglesia, pero no demuestran la naturaleza de Cristo. Sin embargo, cuando el mundo ve a la iglesia, debiera ver la naturaleza de Cristo, porque eso es lo que la iglesia espera. Ya muchas veces les he dicho, o en algunas ocasiones les he dicho, que la gente no ve Biblia, no lee Biblia. La gente lee cristianos. Y la palabra es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser congruentes con la palabra de Dios. Porque miren, no hay ninguna diferencia en un pecador declarado y consumado, que sabemos que si no se arrepiente va a ir al infierno. No hay diferencia con alguien que se dice ser hijo de Dios, que va a la iglesia, pero que tampoco ha cambiado, que sigue siendo pecador, porque también va a ir al infierno si no se arrepiente. Entonces, ¿qué es lo que el mundo quiere ver en la iglesia? Pues la naturaleza de Cristo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, aquí les voy a poner dos ejemplos. Imagínense ustedes al famoso predicador de Guatemala, cuando les dice a sus seguidores que son Jehová Junior, y se ríe el blasfemo. Esa es una herejía. Esa es una clara demostración de que es un hijo del diablo. Y lo digo claramente, porque la palabra nos dice que nosotros debemos denunciar con nombre y apellido. Pablo nos dio el ejemplo, que dijo: Himeneas y Fileto me han abandonado, porque se fueron, ¿qué? Tras las cosas del mundo. ¿Y qué hace este tipo? Lo que su padre el diablo hace. ¿Qué es? Pues mentir, engañar y robar la esperanza de las personas. Y no solo la esperanza, también su dinero. ¿Qué hace? Tergiversa la misma palabra de Dios, como lo hizo el diablo en la tentación de Jesús.
de la cual vamos a hablar, por supuesto, un poquito más adelante. ¿Y qué le tal esa señora argentina, Ana Méndez, que no busca la gloria del Padre, a quien dice servir, sino su propia gloria? Y esta es una clara señal que, a diferencia de los maestros de las Escrituras, de los de sana doctrina, los falsos maestros son estos que enseñan falsas doctrinas, lo que son doctrinas de demonios. Los hijos de Dios tenemos que creer a lo que la Biblia enseña cuando dice que somos el cuerpo de Cristo. Dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si nosotros ponemos nuestra atención en el vaso de barro, pues claro que nos va a costar mucho creer lo que dice la Biblia en cuanto a lo que somos. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo es carne y hueso, somos emociones, somos sentimientos, como todos los seres humanos. Pero como hijos de Dios tenemos algo que solo la iglesia tiene. O como iglesia tenemos algo que solo los hijos de Dios tienen. ¿Qué es eso? Tenemos el Espíritu Santo y por él somos como Jesús cuando caminó por las aldeas de Galilea. Sabemos que el origen de Jesús no era de este mundo, pero tampoco lo es el de la iglesia. Jesús fue engendrado por el Espíritu, también la iglesia cuando nació de nuevo. Jesús recibió el sello del Espíritu Santo como hijo de Dios, también la iglesia cuando creyó en su sacrificio. Acuérdense que el ministerio de Jesús terminó cuando él ascendió a los cielos y en su lugar, ¿quién quedó? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia también recibió el sello del Espíritu Santo. Jesús fue amado por el Padre. La iglesia también es amada por el Padre. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para servir. La iglesia también, ya les dije, fue sellada con el Espíritu como garantía de que pertenece a la familia de Dios. Hagan de cuenta que es las arras de nuestra salvación o las arras que son la garantía de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a su familia, es garantía. Cuando nosotros nos casamos, nuestros esposos nos dan las arras y las arras es la garantía de que a nosotros no va a faltar nada en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, la iglesia o Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para servir y la iglesia fue sellada con el Espíritu Santo como garantía de pertenecer a la familia de Dios y también para servir. Jesús fue enviado al mundo para ser testimonio de la verdad. La iglesia también sigue la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesús fue enviado a representar al Padre. Y la iglesia hemos sido enviados para ser las manos, los pies y la voz de Jesús y con eso hacer su obra aquí en la tierra. Juan 7, 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior de que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Recordemos que el Espíritu Santo aún no había venido. Jesús no había sido glorificado, entonces no había venido todavía. La Biblia usa la figura de los ríos por su significado de un caudal de agua que fluye constantemente. Ahí va el agüita tan bonita que se ve cristalina. Nunca se agota. Y porque el agua es siempre fresca. Se podría decir que es el contraste entre, digamos, tener religión y llevar a Dios en nuestro corazón y mostrarlo en los hechos. Hay vida donde quiera que vamos, porque el poder de Dios se manifiesta donde quiera que sus hijos están. Y parece mentira, pero aún en los pequeños detalles se manifiesta eso, ¿eh? ¿No les ha tocado que de repente llegan a un lugar a comprar algo y está solo allí? Y llegan ustedes como parte de la iglesia, como hijos de Dios, y se empieza a formar una fila larguísima. Y parece cosa de mentira, pero pues es la verdad. Fíjense, en el último día de la creación, Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así terminó su trabajo con un toque, digamos, personal, ¿verdad? Puso la cereza del pastel, hagan de cuenta. El hombre y la mujer somos la cereza del pastel. Dios
formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Y de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación que tiene una parte material. O sea, tiene un cuerpo visible, se puede palpar, se puede tocar. Y tiene una parte también que es inmaterial. Eso no lo vemos, eso solamente lo ve Dios. Ese es el alma, es el espíritu, es el corazón de la persona. Entonces, tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Él. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, o fuera de carne y tuviera sangre. No. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por tanto, existe sin un cuerpo material y puede estar en todas partes a diferencia del hombre. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. O sea, no estaba. A consecuencia de la caída, pues ahí se tuvieron que cortar sus días. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto nos coloca aparte del mundo material. Él nos adecuó para el dominio que Dios le designó, o sea, para la, ¿cómo se llama? Cuando estamos por encima de las de los animales, para sojuzgar a la tierra, sojuzgar a los animales. Y lo capacitó para tener comunión con Él, o sea, con nuestro Creador. Es una semejanza mental, digamos, moral y social. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Nosotros tenemos voluntad propia. Podemos razonar, podemos elegir. Y este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Ahora, moralmente también fuimos creados en justicia y perfecta inocencia. Un reflejo de la santidad de Dios. O sea, el hombre fue creado, ¿verdad? Así. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó que era bueno. Nuestra conciencia, que viene siendo, digamos, nuestra brújula moral, es un vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, pues está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Socialmente, también el hombre fue creado para tener compañerismo. Dios no nos creó para que fuéramos ermitaños. Si Él hubiera querido eso, nos pone en el pináculo del cerro. Sin embargo, nos puso en una comunidad. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. Porque dice Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. En el Edén, fíjense, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Por eso yo aquí no estoy hablando que el parecido de los hijos de Dios con su Padre, con nuestro Padre, es físico. Estoy hablando de los atributos espirituales que nos ha revelado para que seamos como Él, siendo aptos para tener comunión con nuestro Creador, siendo luz, siendo rectos, siendo justos, santos, amorosos y misericordiosos. Porque todo lo que somos Él lo ha hecho. Todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Y no hay mayor privilegio que parecernos a Él. Es por eso que si todos hemos nacido de nuevo, me refiero a todos los que están escuchando ahorita, a todos los que van a tener contacto con este estudio. Si Dios entró en nuestro corazón, pues quiere decir que el Señor quiere que lo representemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela y donde quiera que andemos. Él quiere que lo llevemos a todas partes. Pero no solamente que lo llevemos así como llevamos un bolso, no. Él quiere que le permitamos influenciar a todos los que nos rodean. ¿Y cómo va a ser eso? A través de nuestro testimonio. Nosotros como iglesia estamos destinados a reinar con Cristo, pero no será con gente que manifieste atributos del hombre muerto para Dios. Para ello nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto por 40 días por el mismo Espíritu.
¿Y qué dice la Escritura? Que era tentado por el diablo. Fíjense, el estudio se llama ¿Cómo respondemos? ¿Verdad? Ahí se llama. Bueno. ¿Respondemos como hijos de Dios o como hijos del diablo? Ya vimos cómo responden los hijos del diablo, que buscan la gloria de Dios. Y les puse los ejemplos de Cash Luna y de Ana Méndez. Ahora estamos viendo cómo responde un hijo de Dios, ¿sí? Cuando es tentado. Nosotros no debemos deducir que Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo, solo que ahora lo estaba de una manera inusual. Es más, podemos decir que Jesús vivió su vida y llevó a cabo su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo. A veces pensamos que las tentaciones de Jesús no eran reales porque no eran como las nuestras. Pero a pesar que nunca hubo nada pecaminoso en su vida, en muchos sentidos sus tentaciones eran más reales y más graves que las de nosotros. Otra cosa es que para nosotros la tentación cede cuando caemos en ella. Pero ¿saben qué? Jesús nunca cedió. Se fijan, aquí estamos utilizando la palabra nunca. Y nunca, les enseñé la semana pasada, que es una palabra absoluta. Solamente Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, son dignos de llevar esa palabra, la palabra nunca. Nosotros no, porque depende de las circunstancias todo. Para ellos no. Siempre, siempre, nunca es nunca y jamás es jamás. Ahora, en la debilidad de las tentaciones no debemos ser ingenuos. Nosotros tenemos que ser valientes. Necesitamos orar. La oración viene además como una enseñanza primordial en nuestro manual de vida. Y es esencial. Y es práctica contra las tentaciones. La Biblia enseña que la tentación existe desde el inicio de la creación. Y sabemos por la Escritura que Satanás es astuto. Y al transformarse en serpiente como en el Edén, era el más astuto para engañar porque esa es su especialidad. No olvidemos que Jesús le llama el padre de mentira, padre del engaño, porque es un mentiroso. Sabe cómo engañar, sabe cómo estafar a la gente. Y con su astucia, pues hace sentir bien a cualquiera porque, como les he dicho siempre, no nos va a tentar con algo que no nos guste. Siempre nos va a dar por nuestro lado. ¿Y con eso qué va a lograr? Que las personas se confíen y que pianito las acorrala y las va a llevar a donde él quiere. Cuando el diablo engaña a una persona, lo hace con pensamientos o con palabras sutiles, pero al final muestra el verdadero rostro. Aquí el punto es cómo respondemos los hijos de Dios. Si con la palabra de nuestro Padre Celestial, como lo hizo el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto, o como lo hacen los hijos del diablo. Por eso es muy importante, ya lo dije en el estudio anterior, que tatuemos la palabra de Dios en el corazón para no ser como Eva, que ante la tentación que el diablo le presentó y que al principio parecía buena, pensaba que se habría transformado en alguien que podía ser igual a Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Cometiendo el pecado de idolatría. Y como le gustó la idea, pues siguió hablando con Satanás. Pero todo terminó mal. Y de aquí sacamos como enseñanza que cuando viene la tentación no debemos rumiarlo, no debemos platicarlo, no debemos pensar ni siquiera la posibilidad de caer en ella. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo estoy dando por hecho que quienes están escuchando conocen la palabra de Dios. Por eso no les pongo pasajes muy grandes porque quiero que aprendan más. Al fin y al cabo la palabra de Dios ahí la tienen como quiera. Pueden ustedes leer el contexto de lo que acabamos de leer ahorita. Aquí la cuestión que quiero enseñar es que el diablo es traicionero. El diablo es muy mal pagador. Es un estafador. Él promete todo, pero acuérdense que el que mucho promete, poco cumple. Pero deja desnudo a quien le cree. También es cierto que Jesús terminó desnudo, pero por otra causa. Él terminó desnudo en la cruz por obediencia al Padre, es decir, él siguió otro camino. Él obedeció al Padre. Eva no. Adán no, ellos lo desobedecieron. Por otro lado,
Todos sabemos lo que son las tentaciones y lo sabemos porque las tenemos. Aquí ninguno me va a decir que nunca ha sido tentado porque me estaría mintiendo. Yo no lo digo, yo lo acepto. Muchas veces he sido tentada y he tenido luchas. Pero ¿saben qué? Tengo a mi Aarón por un lado que me ubica y me dice, déjale las cosas a Dios, Él se encarga de todo. Nosotros no somos jueces, tú no tienes que, deja. El Señor no nos va a dejar avergonzados. Y tiene razón. Y saben que las tentaciones comienzan de a poquito, comienzan en pláticas, precisamente como le pasó a Eva, que se sentía segura con la serpiente que le dijo que no era verdad, que le iba a hacer mal comer del fruto prohibido. Pero la iglesia hoy no debe de ser ingenua, por no decir tonta. La iglesia de hoy debemos tener los ojos y los oídos bien abiertos y también tener voz fuerte para clamar por ayuda al Dios Todopoderoso, porque sola la iglesia no puede. Si no es así, vamos a tratar de escondernos del Señor. ¿Y saben por qué? Porque caer en la tentación nos lleva a escondernos lejos de Dios. Pero es precisamente en este punto que debemos pedir perdón. Por eso la enseñanza es que frente a la tentación no se dialoga, se ora y se resiste al diablo. Esto es ser valiente y esforzado. Esto es ganar la lucha frente a la tentación, porque si le damos cabida, pues vamos a terminar vencidos, vamos a terminar derrotados y entonces sí vamos a perder la guerra. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De aquí el deseo de que el Señor nos dé la gracia y pelee por nosotros. Y si somos engañados por nuestra debilidad, que en la tentación nos dé la valentía de levantarnos y seguir hacia adelante, porque por esto ha venido Jesús. Y Él está no solamente en nosotros, sino que también está con nosotros y todavía va más allá, está por nosotros en la lucha diaria. Así que en este estudio vemos dos respuestas opuestas. Los hijos del diablo respondiendo a la manera de su padre el diablo, mientras que los hijos de Dios actúan en consecuencia con lo que la Escritura enseña, glorificando con ello al Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso les digo, la Escritura es la Escritura. Allí está todo lo que Dios quiere decirnos, está su enseñanza. Pero nosotros, sus hijos, los que la conocemos, debemos de ser congruentes con lo que la Escritura dice. Si no, no tendríamos autoridad para estar enseñando, ni para hablar, ni para decir nada. Así que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Recuerde que usted es las manos, los pies y la boca del Señor. Y si usted no puede o no sabe compartir la palabra, hablar la palabra, esta es una buena oportunidad para que lo haga. Compártala, por favor. Y yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.